Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver el agregado de filtros de manera de disminuir el ripple o el rizado en rectificadores monofásicos. Los rectificadores monofásicos fueron estudiados en la clase anterior. En este caso estamos viendo un rectificador de media onda, donde tenemos siempre asociado un transformador que nos va a permitir elegir la tensión cresta, la tensión máxima de la senoidal en el secundario, que nos permita obtener un valor medio de tensión sobre la carga. Recuerden que un rectificador convierte una tensión de alterna en una tensión de continua. Sin embargo, también vimos que esa tensión de continua tiene un cierto rizado, que el rizado lo interpretábamos como que existen componentes de alterna en la carga que son indeseables. Bueno, justamente en la clase de hoy la idea es introducir filtros a estos rectificadores que nos permitan disminuir las componentes de alterna sobre la carga y en una forma ideal, si el filtro fuera ideal, obtener solamente tensión de continua sobre la carga. En la figura que vemos, que es un rectificador de media onda, tenemos un solo diodo. Durante el semiciclo positivo habíamos visto que el diodo estaba polarizado en forma directa. Si lo considerábamos ideal al diodo, podíamos decir que la tensión sobre el diodo es nula cuando está polarizado en forma directa. Entonces tenemos aplicada la tensión del secundario sobre la carga. Entonces aparece el semiciclo positivo sobre la carga. Cuando estamos en el semiciclo negativo, que tenemos más positivo este extremo y más negativo este extremo, el diodo va a estar polarizado en forma inversa. Por lo tanto, no hay circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, no tenemos tensión sobre la carga. Entonces la carga de pi a 2pi vale 0. Esto nos va a dar esta forma de onda sobre la carga que tiene un valor medio y componentes de alterna. Esta era la tensión sobre el diodo, en donde veíamos que cuando conducía, si era llave ideal, valía 0, y en el semiciclo negativo, si no hay caída de tensión sobre la resistencia, toda la tensión del secundario la tiene que soportar el diodo. También habíamos visto cómo obtener el valor medio de esta forma de onda a partir de la definición de valor medio con integrales. Recuerden que vamos a integrar nada más que entre 0 y pi, ya que entre pi y 2pi vale 0 la función. Y también a partir de la definición del valor eficaz podemos obtener el valor eficaz aplicado sobre la carga. También por Parseval podíamos expresar el valor eficaz de una función periódica como la raíz cuadrada de la sumatoria cuadrática del valor medio de esa función más el cuadrado del valor eficaz de las componentes de alterna de esa onda. ¿Para qué nos hacía falta esta ecuación? Para poder obtener el ripple o rizado. La corriente media, obviamente sobre la carga, va a ser la tensión media dividido el valor de la resistencia. Esa corriente media coincide con el valor medio de corriente sobre el diodo, ya que el circuito se encuentra en serie. Lo mismo va a ocurrir con el valor eficaz de la corriente. La tensión inversa que soporta el diodo, que es otro parámetro que necesitamos para poder seleccionarlo, es el máximo, el pico máximo de la tensión secundaria. Por último, el ripple, que se definía como el valor eficaz de las componentes de alterna, que lo podemos obtener de esta expresión,
dividido el valor medio nos da 1,21. Tenemos muchas componentes de alterna. Fíjense que es mayor la tensión eficaz de corriente alterna que el valor medio. De hecho, nos da 1,21 el ripple. Este ripple no es posible mejorarlo cambiando los valores de resistencia o de tensión en el secundario. No depende de eso. Solo vamos a poder disminuir el ripple cambiando la configuración, por ejemplo, con un rectificador de onda completa, como ya lo hemos visto, o a partir de la introducción de filtros. Esos filtros lo que hacen es absorber las componentes de alterna o gran parte de ellas, y también habíamos visto lo que denominábamos un rectificador de onda completa. Habíamos visto dos configuraciones, una con transformador con punto medio, que es el que vamos a repasar acá, o en un rectificador puente, que es un transformador sin punto medio, y para eso necesitamos 4 diodos. En este caso, el diodo 1 va a conducir durante medio ciclo, y durante el otro medio ciclo va a ser el diodo 2. La tensión que van a soportar va a ser el doble de la tensión de pico aplicada en la carga. Fíjense que en la carga voy a tener, cuando conduce el diodo 1, aplicada la tensión en el semiciclo positivo de este diodo respecto del punto medio. Sin embargo, este diodo, el diodo 2, en ese momento va a estar soportando la tensión de este punto, ya que este diodo actúa como una llave cerrada, y en el ánodo voy a tener este punto. Por lo tanto, va a ser el doble de la tensión pico aplicada sobre la carga. Eso ténganlo bien en cuenta. Bueno, de nuevo, aplicando integrales, vamos a obtener el valor medio de la tensión sobre la carga, que obtenemos el doble del valor medio respecto de un rectificador de media onda, si la V máxima es la misma. La V eficaz va a ser V máximo sobre raíz de 2. Fíjense que sería equivalente al valor eficaz de una senoidal pura con valor medio 0. Obviamente, no importa si yo rectifico los dos semiciclos, como la definición del valor de eficacia de la función al cuadrado, no importa si es medio ciclo positivo y medio ciclo negativo o los dos ciclos positivos. El valor de tensión inversa que va a soportar el diodo va a ser el doble, ¿está bien?, de la tensión secundaria respecto del punto medio. Ahora, si yo necesito calcular, ya lo vimos también en la clase pasada, el valor medio de corriente sobre el diodo, sobre la carga, es 2 i cresta sobre pi, y la i eficaz i cresta sobre raíz de 2, pero si lo quiero ver sobre el diodo, tal como se muestra acá, va a ser la i media de la carga dividido 2, porque la mitad la aporta un diodo y la otra mitad la aporta el diodo de 2. Mientras que si hablamos de valor eficaz, va a ser la I eficaz en la carga dividido raíz de 2. Recuerden que en la definición del valor eficaz hay una raíz cuadrada de la integral de la función al cuadrado. Por eso me queda raíz de 2 en vez de la mitad. La tensión inversa, de nuevo, 2 veces V máximo. Y el ripple ahora fue disminuido a 0,48. Eso es lo máximo que podemos obtener sin la introducción de filtros en rectificadores monofásicos. Bueno, entonces vemos, ¿qué es lo que vimos? Que el ripple para un rectificador de media onda monofásico es de 1,21 y 0,48 si el rectificador era de onda completa. No importa si era puente o con transformador con punto medio. ¿Podemos mejorar el ripple?
Sí, podemos mejorarlo a partir del agregado de filtros. Lo que vamos a ver ahora, un filtro capacitivo. Generalmente los filtros están constituidos por capacitores y / inductores. Vamos a ver ahora el filtro capacitivo. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, lo que antes teníamos un rectificador de media onda, ponemos en paralelo con la carga un capacitor. Entonces vamos a tener que el diodo, cuando el diodo conduzca, la corriente del diodo va a ser la suma de la corriente del capacitor, que se va a ir cargando, más la corriente que se deriva en la carga. Bueno, entonces, veamos cómo son las formas de onda, analicemos formas de onda. Fíjense que lo que está en rojo es la tensión de alimentación del secundario. Vamos a hacer el estudio en régimen permanente. ¿Qué quiere decir en régimen permanente? Que el capacitor ya tiene la carga en régimen permanente, porque cuando nosotros conectamos, al momento de conectar, puede suceder que el capacitor esté totalmente descargado. Entonces se produce un pico de corriente, pero luego en los ciclos sucesivos ya entra en régimen. Entonces vamos a suponer que está en régimen y lo que vamos a ver es cómo se desarrolla toda la carga en un determinado ciclo. Si la tensión de alimentación del secundario en el semiciclo positivo, que es este que está acá, durante el semiciclo positivo, tenemos positivo acá, es mayor que la tensión del capacitor, el diodo está polarizado en forma directa. Si nosotros consideramos que es prácticamente una llave ideal, o sea que no hay caída de tensión, si no consideramos los 0,7 volt para no hacer engorroso el análisis, decimos que el diodo es una llave ideal. Entonces, polarizado en forma directa es una llave que se cierra. Si es una llave cerrada ideal, la tensión que tengo en este punto es la que tengo en el capacitor. ¿Qué quiere decir? Que la tensión que sobre el capacitor, que es la misma que la que tengo sobre la carga, porque está en paralelo, acompaña a la senoidal que tenemos en el secundario. Entonces, esta es la tensión que tenemos en la carga y por lo tanto bornes del capacitor. Quiere decir que el capacitor se va cargando hasta que llega a este punto, en la cresta de la senoidal. A partir de este punto, la senoidal empieza a disminuir y el capacitor se entra a descargar, por lo tanto, ya que empieza a disminuir su carga, empieza a derivar en corriente hacia ¿dónde? Hacia la carga, ya que para este lado no puede, acuérdense que el diodo no deja circular corriente en este sentido. Entonces, el capacitor empieza a descargarse. Ahora, si la descarga del capacitor es lenta, porque esta resistencia es grande, va a suceder que la senoidal está a un nivel en un determinado momento, que lo denominamos θ2, la senoidal se empieza a apartar de la tensión en el capacitor y empieza a ser menor. Si la tensión del secundario es menor que la del capacitor, el diodo está polarizado en forma inversa. Quiere decir que en θ2 el diodo dejó de conducir. ¿Qué pasa en la carga? En la carga tengo la tensión del capacitor que se va descargando ahora de manera exponencial, como vemos en esta línea celeste. Se descarga en forma exponencial. ¿De qué va a depender la pendiente esta? Va a depender no solo del valor del capacitor, sino también del valor de la resistencia. Ustedes ya saben cómo es una función exponencial de descarga de un capacitor. Lo vamos a ver de todos modos. Eso va a pasar mientras la tensión del secundario esté por debajo. En este punto la iguala y tiende a superarla. Por lo tanto, en ese momento el diodo
se polariza en forma directa y ahora el capacitor se carga porque el diodo proporciona la corriente para cargar el capacitor y para la carga. Eso se produce ciclo a ciclo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar entonces? Que entre el tiempo o el ángulo θ1 y θ2 es cuando conduce el diodo. En θ1 es cuando el capacitor está más descargado. Por lo tanto, el diodo va a experimentar un pico de corriente y después esa corriente se va a ir atenuando hasta este punto en donde la corriente en el diodo se hace cero. ¿Está bien? Tenemos un pico acá y luego acá se hace cero. Durante este tramo entre θ1 y θ2 conduce el diodo. Es importante conocer cuánto es el valor de θ1 y cuánto es el valor de θ2 para poder realizar la integral y calcular, por ejemplo, el valor eficaz de la corriente en el diodo. ¿Está bien? Necesito los límites de integración de la corriente del diodo. Vamos a ver entonces cómo podemos hallar la expresión de la corriente en el diodo y a partir de ello poder integrar y hallar. Bien, acá lo que vamos a ver son las corrientes. Fíjense, esto es corriente. La corriente sobre el diodo. Dijimos que entre θ1 empezaba a conducir y teníamos un pico de corriente porque el capacitor es cuando más descargado estaba. Después empieza a disminuir y en θ2 se hace cero. A partir de acá, el capacitor empieza a entregar corriente, o sea, antes se cargaba, a partir de este punto, ahora se descarga el capacitor, por eso se hace negativo, ¿está bien? Y se descarga en forma exponencial. La corriente en la carga va a tener la misma forma de onda de tensión, ¿está bien? Dividida la resistencia, que es la que tenemos en verde. ¿Está bien? Eso es la corriente sobre RL. Bien, ¿qué dijimos entonces? Que cuando yo puedo decir que cuando el diodo conduce, la corriente en el diodo es igual a la corriente en el capacitor más la corriente en RL. Pero si el diodo conduce, la tensión que tengo aplicada acá es una senoidal, porque es esta tensión. ¿Está bien? Entonces, vamos a expresar la corriente en el capacitor y la corriente en la resistencia. Corriente en el diodo va a ser la tensión, la corriente en el capacitor va a ser la tensión. Si el diodo está conduciendo, la tensión es la del secundario, es E máximo por el coseno de omega t. ¿Está bien? O sea, ¿cuánto vale la corriente en el capacitor? C por la derivada de B respecto de t. La derivada de la senoidal va a ser el coseno. ¿Está bien? Entonces, C por omega, donde omega es 2pi por frecuencia, la frecuencia es 50 Hz. ¿Está bien? Recuerden, corriente en el capacitor es C por la derivada de la tensión respecto de t. Cuando yo derivo, obtengo esa expresión. Y la corriente que va en la resistencia, y bueno, es la senoidal dividido, que es el máximo, seno de omega t dividido la resistencia. Bien, dijimos que en θ2, ¿qué ocurría en θ2? La corriente en el diodo se extinguía. Entonces, si yo igualo esto a 0 y omega t lo igualo a θ2, porque esto vale 0 en omega t igual a θ2, yo puedo despejar el valor de θ2. Fíjense que es el arco tangente de menos omega por RL por C. Depende básicamente, obviamente, de la frecuencia, 50 Hz, depende del valor de la resistencia y depende del valor del capacitor. Obviamente, mientras más grande sea el capacitor, menos se descarga, por lo tanto, θ2 va a cambiar. O, dicho de otra manera, por ejemplo, si la resistencia es muy chica, se descarga mucho,
el capacitor, por lo tanto θ 2 va a estar afectado. Si analizamos entonces la tensión que tengo aplicada sobre la carga, ¿cómo va a estar expresada? Cuando conduce el diodo, que es entre θ 1 y θ 2, es una senoidal, E máximo seno de omega t. Cuando deja de conducir el diodo en θ 2, yo voy a tener una exponencial. ¿Cómo escribíamos la exponencial? Era el valor cresta, que ¿cuánto vale el valor cresta de la exponencial? Es evaluar la senoidal, el punto donde deja de ser senoidal, que es en θ 2, E máximo seno de θ 2, por E a la menos t sobre RL por C. Eso va a ser entre θ 2 hasta el próximo ciclo, que se produce en θ 1 más 2pi. Eso van a ser entonces la tensión sobre la carga en ambos intervalos. Bueno, ahora tenemos esta gráfica. Fíjense que esta gráfica nos muestra en ambas, en las tres, la tensión sobre la carga, pero para distintos valores del capacitor. R por C es el tau. Para un tau bajo, o sea, si el capacitor, supongamos que la resistencia es la misma, pero si el capacitor es pequeño, se va a descargar en forma rápida. Entonces, el T2 o el θ 2 que habíamos visto antes, va a estar muy próximo a cero, a tensión cero, ¿está bien? Si yo aumento el valor del capacitor, ahora fíjense que inclusive exageran en la gráfica y parece prácticamente una recta, ¿está bien? Y el capacitor no se descargó tanto, por lo tanto la tensión en la carga, porque la tensión en el capacitor y en la carga es la misma, tampoco varió mucho. Fíjense que acá el ripple mejora bastante, ¿está bien? Esto es muy parecido a una recta, tiene pocas componentes de alterna. En el extremo, si pongo un capacitor mucho más alto, prácticamente el capacitor se descarga muy poquito bajo el ripple y la tensión media es prácticamente muy próxima a la tensión cresta. Ahora bien, fíjense el tiempo que tiene. En todos los casos, el diodo es el que entrega energía a la carga. ¿Por qué? Porque la energía ¿de dónde viene? Viene del transformador de entrada y tiene que pasar por el diodo. O sea, el diodo es el que transfiere energía al capacitor y a la resistencia. ¿Está bien? Bueno, en el primer caso tiene el tiempo el ancho es cuando conduce el diodo, tiene todo este tiempo para entregarle energía. Ahora, si yo aumento el capacitor, como en este caso, fíjense que ahora el tiempo es mucho menor, tiene que entregar prácticamente la misma energía en menos tiempo. ¿Y qué hace entonces para poder entregar la misma energía en el mismo tiempo? En menos tiempo. El pico de corriente es mucho más grande. Si el pico de corriente que pasa por el diodo es mucho más grande, el diodo tiene que ser capaz de soportar ese pico. Y la corriente eficaz también aumenta. Entonces, y la corriente eficaz es lo que hace que se quemen las cosas. Entonces, el diodo va a tener que ser capaz de bancarse una mayor tensión eficaz. ¿Está bien? Ni hablar en el último caso, donde el capacitor es muy alto y es muy poquito lo que conduce. Si yo comparo, probablemente para entregar un valor medio, una energía, casi la misma energía, pero en menor tiempo, necesito un diodo más grande. ¿Por qué? Porque el valor eficaz, mientras menos tiempo tiene para entregar energía, el valor eficaz de la corriente es más grande. Ahora bien, no solo el diodo es más grande. Esa corriente eficaz que pasa por el diodo viene desde el transformador, desde el bobinado del secundario del transformador. La potencia del transformador es corriente eficaz por tensión eficaz.
Si la corriente eficaz, que es igual que la del diodo, aumentó, quiere decir que la potencia de diseño del transformador es más grande. Entonces, todo es más grande. Cuesta, todo cuesta. Yo necesito mayor ripple, menor ripple. Ah, necesitas una continua muy bonita. Perfecto. Esto sale más caro. Vas a tener que poner un diodo más grande, vas a tener que poner disipadores para disipar el calor más grande y el transformador fundamentalmente más grande, que es lo más caro. Entonces, cuando yo depende qué es lo que necesite, es el ripple. No es cuestión de exigir un ripple o una fuente de continua de muy buena calidad y un ripple muy bajo, cuando lo que tengo que alimentar a lo mejor es capaz de soportar corrientes de alterna sin perjudicar el funcionamiento. Entonces hay que tener criterios a la hora de realizar el filtrado. Bien, todo lo que dijimos está bárbaro desde el punto de vista cuantitativo, pero ahora tenemos que diseñar, tenemos que profundizar el estudio. ¿Para qué? Bueno, yo sé que la corriente eficaz es más grande. ¿Cuánto es más grande? Por ejemplo, yo sé que si yo evalúo la ecuación, esta es la corriente en el diodo, la ecuación en el valor de θ1, en θ1 es cuando comienza el diodo a conducir, es cuando tengo el pico de corriente. Entonces si yo supiera cuánto vale θ1 para un determinado valor de capacitor, para un determinado valor de resistencia, fíjense que está RL y está el capacitor, yo voy a poder encontrar cuál es el pico de corriente. ¿Está bien? Aparte, yo ya sé θ2, que lo sacamos evaluando esto, poniendo esto igual a 0. Si tengo θ1 y θ2, yo puedo integrar esto y hallar el valor eficaz de la corriente en el diodo. Entonces, θ2 ya lo sé, me falta hallar θ1. Pero no nos olvidemos lo que hablamos al principio. ¿De qué estábamos? ¿En qué estábamos? En el ripple. Yo quería mejorar el ripple. Bueno, ¿en función de qué está el ripple? Yo necesito hallar también una expresión del ripple. O sea, necesito hallar θ1 para poder dimensionar el diodo y también necesito hallar una expresión del ripple. Para ello vamos a hacer las siguientes simplificaciones en las formas de onda. Vamos a suponer que la forma de onda en la carga es prácticamente un diente de sierra. ¿Cuándo ocurre eso? Y bueno, cuando el capacitor es muy grande, esto prácticamente es recto, ¿está bien? Y este pedacito es muy pequeño, o sea, la relación entre θ1 y θ2 es muy pequeña, entonces prácticamente se tiene que cargar en forma instantánea el capacitor. Entonces, vamos a suponer un diente de sierra. ¿Eso está bien? Y no está bien, es una aproximación. Y esa aproximación, ¿qué perjuicio nos puede traer? Ninguno. Después lo pueden comprobar a partir de la simulación, o sea, pueden calcular tomando estas simplificaciones, después simularlo, por ejemplo, y van a ver que el ripple que obtienen cuando lo simulan, o sea, bajo condiciones reales, es aún más chico que el que ustedes querían. ¿Qué quiere decir? Que es conservativo la simplificación. Vamos a obtener un mejor rectificador. ¿Está bien? No mucho mejor, porque si no el diodo sería mucho más grande, pero no nos quedamos nunca cortos. ¿Está bien? Con estas simplificaciones. Entonces, grábense que va a ser entonces un diente de sierra, entonces vamos a tratar de hallar la función de este diente de sierra, por eso es fácil, porque es la ecuación de una recta, y va a ser más fácil encontrar las ecuaciones. Recuerden que necesitamos θ1 y el ripple. Bueno, tenemos de nuevo el dibujo que veíamos recién, en una aproximación de diente de sierra.
la altura entre el menor valor de tensión sobre la carga y el mayor lo vamos a llamar E sub A. ¿Qué sabíamos del ripple? Que el ripple es la relación entre las componentes de alterna de esta forma de onda que ven acá en color morado, ¿está bien? Las componentes de alterna, o sea, sin la continua, y el valor medio de tensión de esta forma de onda. Bien, el valor medio de esta triangular, porque no es más que una triangular, va a ser el valor máximo menos EA sobre 2, ¿está bien? El valor medio va a pasar por la mitad de la altura del triángulo. Ese va a ser el valor medio. Eso está claro. ¿Está bien? Saben sacar valor medio ustedes de una función y más de una función triangular. Va a ser la mitad de la altura. ¿Está bien? Esa es la mitad. Perfecto. Está todo bárbaro. Pero ¿cuánto vale E sub A? A mí me falta saber cuánto vale E sub A. E sub A tiene que ver con la cantidad de carga que recibe el capacitor cuando el diodo está en conducción. ¿Está bien? Entonces, E sub A es el delta Q sobre C. Bueno, ¿de dónde sale eso? Ustedes en la teoría lo tienen, saben cuánto es la tensión sobre un capacitor. ¿Está bien? También saben, por ejemplo, cuánto vale delta Q. Delta Q, ¿de dónde lo pueden sacar? Y saben que la corriente es la derivada de Q respecto del tiempo. Si en vez de usar derivada uso delta Q y el delta T va a ser el periodo. Y el periodo, o sea, si el delta T es el periodo, me queda entonces 1 sobre T es la frecuencia. Entonces me queda que delta Q es el valor medio de la corriente sobre la carga dividido la frecuencia. Si yo ahora reemplazo este valor acá en el valor de delta Q, tengo una expresión para E sub A. E sub A entonces es el valor medio de corriente sobre C por la frecuencia. Recuerden que la frecuencia en este caso, como un rectificador de media onda, es de 50 Hz. Si fuera un rectificador de onda completa, sobre la carga voy a tener 100 Hz. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora tengo que reemplazar esto aquí, ¿está bien? Para hallar la expresión del valor máximo de corriente. ¿Está bien? La corriente, este es el valor medio de la tensión sobre la carga, quiere decir que ya obtuvimos del ripple, ya obtuvimos la expresión para el valor medio en la carga. Si yo quiero sacar la corriente es dividido directamente RL, por supuesto, ¿no? Bueno, esto se puede escribir de la siguiente manera. Si yo reemplazo IL de continua, la corriente de continua, la reemplazo por este valor, me queda que el valor medio de la corriente es E máximo sobre 1 más 1 sobre 2 por frecuencia por R, por RL, por C. Entonces ya hallamos el valor medio, la expresión del valor medio. ¿Qué me falta hallar ahora? La expresión de la componente de alterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las componentes de alterna? Es esta forma de onda, si yo le resto el valor medio, me quedan las componentes de alterna. Porque, si recuerden, Fourier es la suma de un valor medio más las componentes de alterna. Si yo a esta forma de onda que tengo acá en violeta sería, le resto el valor medio, quiere decir que el eje 0 lo pongo acá, voy a tener la forma de onda de las componentes de alterna. A esa forma de onda yo le tengo que sacar el valor efímero.
Fíjense, esto es lo que yo les decía. Yo le desconté el valor medio, entonces me queda una triangular que tiene menos EA sobre 2 para abajo y EA sobre 2 hacia arriba. Yo tengo que hallar la función de esta recta, que está dada por esta ecuación. Fíjense, cuando omega t vale 0, vale EA sobre 2, y cuando omega t vale el periodo, me queda menos EA sobre 2, porque me queda EA sobre 2 menos E sub A. Esa es la ecuación de la recta. Esto es lo que yo tengo que aplicarle la definición del valor eficaz y voy a obtener el valor eficaz de las componentes de alterna. Y con eso puedo hallar la expresión del Ripley. Entonces, el valor eficaz al cuadrado, para no poner la raíz acá, es 1 sobre t de la integral entre 0 y t de esta función al cuadrado diferencial omega t. La resolución de esto, que no es muy complicado, me dice que el valor eficaz de las componentes de alterna es EA sobre 2 raíz de 3. ¿Cuánto vale EA? Ya lo calculamos antes en la diapositiva anterior. Lo reemplazo allí y obtengo que el Ripley, fíjense, es 1 sobre 2 por raíz de 3 por la frecuencia, que en este caso es 50 Hz, por el capacitor por RL. Fíjense, si la RL es muy grande, se va a descargar más, por lo tanto, el capacitor, por lo tanto el Ripley va a aumentar. ¿Está bien? Si RL es muy chiquita, ¿está bien? Va a requerir mucha corriente, el capacitor se descarga más rápido y se descarga más y por lo tanto el Ripley aumenta. Lo mismo surgiría con el capacitor. Mientras más grande el capacitor, menor va a ser el Ripley. Esta entonces es la expresión del Ripley para un filtro con capacitor. Bien, todavía no hallamos tita 1. Si nosotros suponemos que el diodo empieza a conducir en E máximo menos EA sobre 2, porque es un diente de sierra cuando está abajo, ¿está bien? Yo digo, y que son iguales, yo digo, ¿cuándo empieza a conducir? Cuando la senoidal en tita 1 es igual a E máximo menos EA sobre 2, que es la descarga del capacitor, menos EA. Si yo sé cuánto vale EA, de espejo tita 1, reemplazo el valor de EA y tita 1 lo puedo hallar de esta expresión. Repito, si tengo tita 1, puedo hallar cuánto vale la tensión máxima, la corriente máxima, el pico máximo de corriente del diodo, que va a tener que ser capaz de soportarlo. Y también, si yo quisiera, podría hallar el valor eficaz de la corriente en el diodo, porque tengo tita 1 y tengo tita 2. Podría hallarlo para la selección del diodo. ¿Qué pasaría? Fíjense, este es un rectificador con punto medio, podría haber sido un rectificador puente, ¿está bien? Pero es un rectificador de onda completa. Si ahora yo le pongo un capacitor para hallar el Ripley, el análisis es exactamente igual, pero la frecuencia ahora es del doble. Recuerden que la frecuencia que yo voy a obtener, fíjense que voy a utilizar ambos ciclos. ¿Está bien? Quiere decir que el capacitor se va a descargar menos. Antes se descargaba hasta acá, porque durante el semiciclo negativo no pasaba nada. Pero ahora yo con un rectificador de onda completa aprovecho los dos ciclos, el positivo y el negativo. Entonces el capacitor llega hasta acá, ahora conduce el otro diodo, se carga con el otro diodo, llega hasta acá, se carga con el otro, entonces la frecuencia ahora es del doble. Las expresiones son exactamente las mismas, pero donde dice F de frecuencia, donde dice omega se calcula con una frecuencia de 100 Hz.
Eso es cierto salvo en la ecuación de corriente en el diodo, porque en los diodos la frecuencia sigue siendo 50 Hz. Trabaja un diodo por periodo de la onda de entrada. Bueno, veamos ahora un rectificador con filtro inductivo. El que vimos recién era con filtro capacitivo. Con filtro inductivo se utiliza el filtro con inductancia cuando las corrientes son muy grandes. ¿Y eso por qué ocurre? Nosotros cuando vimos el rectificador con capacitor veíamos que si poníamos capacitores grandes, lo que ocurría es que el diodo conducía durante un periodo de tiempo muy pequeño, por lo tanto tenía picos de corriente muy altos. Ahora bien, si la resistencia, la carga es muy pequeña en valor de resistivo y pide mucha corriente, el capacitor se va a descargar mucho y el ripple va a ser malo. Entonces tengo que nuevamente poner capacitores más grandes. Todo eso hace que el filtro capacitivo no sea apto para corrientes en la carga muy altas. Generalmente se usa para corriente por debajo del ampere, por debajo de 1 ampere. Cuando utilizamos filtros inductivos, generalmente estos filtros se utilizan para corrientes de una decena de ampere o más inclusive. Ahora bien, nosotros sabemos que si nosotros interrumpimos de forma brusca una corriente en una inductancia, se pueden generar sobretensiones. En este caso, si es en un circuito donde tenemos semiconductores, esas sobretensiones pueden superar lo permisible por los semiconductores y destruirlos. Por lo tanto, en el caso de que hagamos rectificadores con filtro inductivo, el rectificador va a ser de onda completa, de tal manera de evitar de utilizar ambos ciclos, el positivo y el negativo, y evitar que la corriente se corte y provoque sobretensiones destructivas. Bien, eso por un lado. Por otro lado, nosotros también podemos ver, a ver, vamos a tratar de poner el puntero, que en este punto, ¿qué tenemos? Un rectificador de onda completa, o sea, vemos el semiciclo positivo y el semiciclo negativo en forma consecutiva, o sea que la frecuencia aquí es de 100 Hz, no de 50 Hz, ¿está bien? Porque se repite la onda cada pi. Bien, esto tiene un valor medio y tiene valores de alterna, que se pueden descomponer por Fourier. ¿Qué impedancia ve el valor medio de la corriente? Si analizamos desde el punto de vista de continua, ¿qué impedancia tenemos? La inductancia en la continua es un cable, o sea, es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la impedancia inductiva es omega L. Omega para la continua, como es 2pi por frecuencia y la frecuencia es 0 para la continua, entonces la impedancia es nula. Quiere decir que la continua solo ve la resistencia y dijimos que esta resistencia en general es de un valor muy pequeño porque estamos manejando grandes corrientes. Eso respecto de los valores de continua de la tensión que también tiene alternas. Ahora bien, las alternas que ven una inductancia y ven una resistencia, o sea que sería R más J omega L. Esa es la impedancia que ve las alternas. Por lo tanto, ven una impedancia mayor. Eso implica entonces que las corrientes se van a disminuir más bruscamente que la continua. La continua pasa derecho hacia la carga, si consideramos bobina ideal que no tiene resistencia,
que es un alambre muy grueso, podemos despreciar la resistencia, la corriente continua pasa derecho hacia la carga, mientras que las alternas. Bien, cuando nosotros descomponemos por Fourier la tensión a la salida del rectificador, que tenemos dos senoides consecutivas, correspondiente al semiciclo positivo y negativo, habíamos visto que tenemos una componente de continua que es mayor que las componentes de alterna. De hecho, ¿qué decíamos? ¿Cuánto teníamos? ¿Cuánto era el ripple? Era de 0,48 en un rectificador de onda completa. Bien, o sea, la continua es mayor que las alternas. A su vez, esta tensión de continua solo ve como impedancia la resistencia, que es pequeña. Por lo tanto, hay una gran corriente de continua. Mientras que las alternas, todas las componentes de alterna, van a ver una impedancia más grande debido a la inductancia, que va a ser omega L. Ahora bien, va a ser omega L con, si nosotros omega es 50 Hz, va a ser 2 omega L, porque acá tenemos 100 Hz. Después acá va a ser 4 omega L, y así sucesivamente. Quiere decir que a medida que la frecuencia de las componentes de alterna es mayor, mayor va a ser la impedancia que ven, y por lo tanto esas corrientes tienden a desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo podría despreciar todas estas. ¿Está bien? Fíjense. Por ejemplo, la primera componente, que es 2 omega t, o sea, la de 100 Hz, tiene una amplitud de 4/3 sobre pi. La segunda, que sería esta, que es de 4 omega t, o sea, 200 Hz, tiene una impedancia, una amplitud 5 veces menor. Fíjense que esto es 4 sobre 15 y esto es 4 sobre 3, 5 veces menor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser despreciar todas estas. Y vamos a suponer que tengo esta componente de continua y esta componente de alterna, cuya amplitud es E máximo por 4 dividido 3pi. Ese es el pico de la tensión. ¿Está bien? Bueno, no olviden eso. La componente de continua, ya lo sabíamos, es 2E máximo sobre pi. La corriente de continua, que dijimos que la continua solamente ve la impedancia debida a la resistencia. Es 2E máximo sobre pi, o sea, la tensión de continua dividido RL. Ya tengo la componente de continua de corriente. Como dijimos al principio, RL suele ser de un valor muy pequeño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de circuitos donde hay mucha corriente en juego. Por lo tanto, quiere decir que esta impedancia es pequeña. Si yo esta impedancia la considero mucho menor que 2 omega L, ¿por qué? Porque yo voy a poner un filtro lo suficientemente grande para obtener pocos ripples. Entonces, 2 omega L es mayor que RL. Por lo tanto, RL cuadrado es mucho mayor que 2 omega L cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque Z, ¿qué es? RL cuadrado más 2 omega L cuadrado, raíz cuadrada. Solamente me va a quedar entonces como impedancia 2 omega L. Entonces, la corriente máxima de corriente alterna, la máxima, es el valor máximo de tensión, que ya habíamos visto que es 4E máximo sobre 3pi, dividido la impedancia. ¿Qué impedancia ve? 2 omega L. ¿Por qué? Porque RL la despreciamos. Esta es la máxima. Si esta es la máxima y es una senoidal, si divido sobre raíz de 2, tengo el valor eficaz de componentes alternas.
tengo el valor eficaz de componente alterna y tengo el valor medio de corriente, puedo por lo tanto sacar el ripple como esto, que es la I máxima, dividido raíz de 2, dividido esto, obtengo el valor del ripple. El ripple es RL sobre 3 raíz cuadrada de 2 por omega L. Fíjense la curiosidad que el ripple es más pequeño mientras más chica sea la corriente, mientras más chica sea la resistencia, perdón. Mientras más chica sea la resistencia, más chico va a ser el ripple, va a ser mejor mi rectificador, mientras más corriente haya. ¿Está bien? Bueno, veamos por último la combinación de un filtro LC. Bueno, hemos visto que el filtro C sirve para cargas de poca demanda de corriente. El filtro L para mucha demanda de corriente. Esto es para un valor intermedio, solamente de algunos amperes. ¿Qué tenemos que analizar? Así como en el filtro anterior analizamos la impedancia que veían las componentes de tensión en este punto, que recuerden es un rectificador de onda completa nuevamente para evitar que se corte la corriente y el filtro L genere sobretensiones, vamos a tener que usar siempre un rectificador de onda completa. La tensión en este punto, sabemos que es una senoidal, siempre de valor positivo, y que tiene este espectro. Tiene un valor medio y un valor de alterna, el resto lo vamos a despreciar. ¿Se acuerdan que este valor era 4 sobre 3 pi, por E máximo, era el pico de la senoidal de 100 Hz. Y ahora lo que vamos a analizar, al igual que como hicimos recién, qué impedancia ve la continua, la componente de continua en este punto, y qué impedancia ve la alterna. En el otro caso veíamos que la alterna veía una impedancia mayor porque veía la inductancia más la resistencia, no teníamos el filtro capacitivo, mientras que la componente de continua solamente veía la resistencia, ya que el filtro L era un cortocircuito si lo considerábamos ideal. ¿Está bien? Ahora, en este caso, si yo me paro en este punto, ¿qué ve una componente de continua? ¿Qué impedancia ve? El filtro L no lo ve, ya que omega L, en este caso 2 omega L, como omega es 0 para la continua, la frecuencia es 0, la impedancia inductiva es nula. Entonces, ¿qué vería? El paralelo del capacitor con la resistencia. Si yo pongo un capacitor grande, como la impedancia capacitiva es 1 sobre 2 omega C, si omega es 0, esta impedancia es infinita para la continua. Entonces, nuevamente la continua, que es lo que yo quiero, yo estoy rectificando, lo único que ve es la carga RL. Eso es lo único que ve la componente de continua, o sea que pasa derecho hacia la carga. ¿Está bien? Por acá no pasa porque esto es una impedancia infinita. 1 sobre 2 omega C. Omega vale 0 para la continua. Bien, y si ahora veo la alterna, lo que voy a ver es 2 omega L, y aquí, si este capacitor es grande, 1 sobre 2 omega C, va a ser prácticamente un cortocircuito,
¿Por qué? Porque este capacitor yo lo pongo grande para obtener un ripple. Entonces todas las alternas se van a venir por acá, ¿está bien? Y por este lado solamente va a pasar la continua, que es lo que yo quiero. El ripple va a ser muy bajo. Puedo obtener ripples muy bajos con un filtro doble, de segundo orden se denomina. Bien, entonces dijimos, esta impedancia es 2 omega L, esta es 1 sobre 2 omega C. Si el capacitor es grande, esta impedancia es mucho más chica para la alterna, dijimos que era un cortocircuito, que L. Por lo tanto, podríamos simplificar diciendo que la alterna lo único que ve es la bobina. Y después esto es un cable, un cortocircuito. ¿Está bien? Entonces la corriente de alterna viene por acá y va derecho a masa. Eso es lo que tenemos que tener presente y ahora vamos a tratar de deducir el ripple. Lo que sí tiene que quedar claro que las componentes de alterna ven una impedancia menor que la de continua, que lo dijimos al principio. Lo repito, la continua ve la RL, mientras que la alterna solamente ve L. Y esto es un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Puede ocurrir que las corrientes que pasan por la inductancia, las corrientes de alterna, sean mayores que lo que se necesita para que no haya cortes. Si yo tengo una corriente alterna muy grande y el pico es mayor que la continua, va a suceder lo que vamos a ver a continuación. Ese es el Fourier. Fíjense, la corriente alterna, el pico de la corriente alterna va a ser el pico de la tensión de alterna, que es 4 sobre 3 pi máximo, dividido solamente 2 omega L, ¿está bien? Que es la única impedancia que vamos a considerar, la otra es despreciable, ¿está bien? Este pico tiene que ser menor que la corriente continua que va hacia la carga. ¿Por qué? Si tenemos esta la corriente continua y esta es la corriente alterna que está montada sobre la continua, si L es mayor que la L crítica, va a suceder que siempre hay corriente. Fíjense que siempre tengo un valor positivo de corriente. Acá estoy en el límite y acá, fíjense, cuando quiere pasar a valores negativos, como tengo los diodos, no puedo tener corriente negativa, entonces esto va a provocar sobretensiones y me va a romper los semiconductores. Provoca sobretensión sobre la bobina porque se interrumpe bruscamente la corriente. Entonces yo no puedo permitir que el pico de la corriente alterna sea mayor que la corriente de continua. El pico de la corriente alterna es esto que tienen acá, esta parte. Y la de continua, ¿cuánto es? 2E máximo sobre pi dividido RL. La continua tiene que ser mayor o en el límite, que sería este, correspondiente a este gráfico, igual al pico de alterna. De acá despejo y me queda que la inductancia que yo tengo que poner tiene que ser al menos RL sobre 3 omega, donde la omega es 2 pi por 50. ¿Está claro? Entonces, esto se tiene que cumplir. De lo contrario, si L es menor que este valor, lo que va a ocurrir, voy a tener sobretensiones y voy a destruir los diodos. Entonces, ese es un requisito importante.
Vamos ahora con el ripple. El ripple, ¿se acuerdan? Es las eficaces de alterna de tensión sobre la de continua. La de continua es 2E máximo sobre pi. La eficaz de alterna, ¿cuánto va a ser? La corriente de alterna, que se acuerdan que recién la vimos, es 2E máximo sobre 3pi sobre omega L, raíz de 2, porque eso era el pico. Si lo divido sobre raíz de 2, tengo el valor eficaz de la corriente. Multiplicado por la impedancia capacitiva, porque recuerden que las alternas se va toda por el capacitor, 1 sobre 2 omega C, tengo el valor eficaz de las componentes de alterna. Si ahora hago el cociente de esta expresión dividido esto, saco el valor del ripple. El ripple es 1 sobre 6 raíz de 2 omega cuadrado sobre LC. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de los ripples cuando el filtro es capacitivo, cuando es inductivo y cuando es inductivo y capacitivo, o sea, para LC. Fíjense, filtro capacitivo. ¿De qué va a depender el ripple? Del valor de capacitor que ponga. Obviamente, va a ser menor el ripple mientras más grande sea el capacitor. Va a ser mayor el ripple mientras más chica sea la resistencia, mientras más corriente exija. ¿Por qué? Porque el capacitor se descarga más rápido. Pero depende tanto del capacitor como de la resistencia de carga. Si es un filtro L, depende de RL y depende del valor del filtro inductivo que ponga. Fíjense en el filtro LC. El filtro LC solo depende del producto de L por C. No depende de la carga, siempre y cuando cumpla con la inductancia crítica. ¿Está bien? Pero no depende de la carga. La corriente puede subir o bajar, ser mayor o menor, y el ripple se va a mantener constante. Es diferente en los casos anteriores, dependía del valor de la carga. Si yo tengo más corriente, más feo va a ser el ripple. ¿Está bien? Y en este caso, mientras más corriente haya, más corriente haya, sería mientras más resistencia haya, mayor va a ser el ripple. A menor corriente voy a tener más ripple. En este caso no depende de la resistencia de carga. Bueno, con esto concluimos toda la parte de rectificación. Vamos a dejar acá por esta clase porque ahora lo que va a seguir va a ser transistores. Previo a eso van a hacer ejercicios prácticos respecto a rectificadores. Bueno, nos veremos entonces en la próxima clase.